Shalom. Le hablo a su hermano Luis Fernando Graciano, su amigo desde la República Dominicana. Para nosotros es un gran placer y un gran honor estar aquí en su presencia. Y le damos las gracias porque usted participa en esta plataforma. Así que el Eterno me los bendiga grandemente. Su vida sea bendecida, prosperada en todo. Mis amados, un tema hoy importantísimo, como todo lo que tiene que ver con la Torá, con la palabra de Dios es importante. Pero hoy aprenderemos dentro de esta escuela el surgimiento del judaísmo. Cómo surge, cómo se desarrolla, cómo crece esta idea de ser nación ya, de formarse como una nación, de ser formados como una nación, de darle una cultura celestial, y cómo se desarrolla este pensamiento, esta idea de Israel dentro de la historia. Así que permítame iniciar inmediatamente este tiempo. Le doy la bienvenida a todos los que están aquí presentes en esta aula y también a los que estarán también presentes escuchando esta enseñanza en las plataformas digitales. Le damos un precioso y entrañable abrazo a todos ustedes. Permítame decir lo siguiente, a modo de comenzar esta charla de hoy, esta enseñanza. Para el historiador Ramos, uno de los más grandes historiadores del judaísmo, del cristianismo también, él dice lo siguiente acerca del judaísmo. Él dice: la religión del pueblo yehudí, el pueblo judío, y de sus proselitos. ¿Qué es el judaísmo para este historiador? Es la religión del pueblo judío y de sus proselitos. Otro gran historiador llamado Scott nos dice en uno de sus libros lo siguiente. Él dice: el judaísmo salió de la religión de Israel y vino a través de legisladores, sacerdotes, profetas, y fue el resultado de siglos de desarrollo. Cuando vemos la mayoría de las personas que han trabajado este tema, hablando de escolares, de personas que son eruditos en esta materia, la mayoría o casi todos los demás o todos esos escolares, esos estudiosos dicen lo mismo. Básicamente ellos dicen lo mismo. Y para los efectos de esta enseñanza en el día de hoy, que es muy importante, lo definiré de la siguiente manera. El judaísmo es el conjunto de creencias, prácticas, costumbres y el modo de vida. Escúcheme muy bien, por favor, atentamente aquí. Ojo, el modo de vida del pueblo yehudí. Desde su origen, ya vemos que su origen comienza con los patriarcas, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con todas las matriarcas también. Ese es el génesis del pueblo de Israel. Por tanto, el judaísmo tiene que ver y comienza desde el principio de la formación del pueblo yehudí. Lo define también el tiempo de su establecimiento oficial. Hemos visto ya cómo fue establecido cuando fue llevado al monte Sinai, y ahí en ese lugar Dios establece de manera formal al pueblo de Israel y también se casa con el pueblo de Israel. Israel no solamente es la nación del Eterno, Israel también es la esposa del Eterno. Es ahí entonces en el marco que podemos definir el judaísmo. El judaísmo es ese conjunto de prácticas, creencias, modos de vivir de un pueblo específico desde que nació hasta que se formó definitivamente. Ese pueblo se llama Israel. De lo anterior, de lo que acabamos de definir, lo que es el judaísmo a modo de introducción, tenemos que hacer dos observaciones generales. Primero, tengo que decir que el judaísmo es una fe. Por eso se le llama
dentro del contexto judaico, emuná. Se le llama también la verdadera emuná. ¿Por qué? Porque el judaísmo es una fe, es una creencia, pero también es una cultura, es una forma de vivir de un pueblo específico, por lo cual tiene que envolver creencia, práctica, costumbres, lo que es un estilo de vida de un pueblo. En otras palabras, tu estilo de vida, mi estilo de vida no puede ser separado de lo que creo. Por tanto, lo que hago, lo que digo, lo que pienso, mis prácticas, cómo yo me desarrollo, cómo yo me proyecto al mundo, tiene que ver con lo que yo creo. El judaísmo tiene que ver con la creencia, las prácticas, las costumbres de un pueblo específico. Este pueblo es el pueblo en el cual el Eterno lo compró por precio, lo libertó y lo hizo una nación para él, de reyes y sacerdotes, pero también que se casó con ella. Por tanto, Israel se constituye inmediatamente como la esposa del Eterno. Lo segundo es que el término judaísmo está relacionado directamente e indirectamente a tres cosas principales. Lo primero, está relacionado a la familia de Judá, que en hebreo es Yehudá, como tribu especial a quien se le confiere una posición de realeza, como hemos estudiado previamente cuando estudiamos el tema del pacto abrahámico. Esa Judá que se le da la concesión dentro de esta comunidad de naciones, este pueblo llamado Israel, para ser la tribu de las 12 tribus, la depositaria donde la cual el Mesías vendría. Se le da el título, se le da la responsabilidad de ser la tribu donde el rey de Israel vendría. Si queremos saber de dónde sería el rey de Israel y para poder calificar y poder dar certeza de que este personaje es el rey de Israel, tiene que haber nacido en Judá. Lo segundo que debo tener en mente y que está relacionado a este término judaísmo es que a Judea, la parte geográfica que le toca a la tribu de Judá y que incluyó de manera especial la ciudad que luego vino a ser el centro de la adoración y la legislación hebrea, esto es Jerusalén y su templo, que en hebreo se conoce como Jerusalén. Y lo tercero, referente a este punto del judaísmo, cómo entender judaísmo, es el gentilicio Yehudí o judío. En otras palabras, no hay judaísmo, sino a partir del comienzo de la historia de los Yehudí, de los judíos, que se inicia, que tiene un génesis, que tiene un principio, y luego de la desaparición del reino del norte de Israel. Aunque este asunto lo veremos posteriormente en detalle en próximas lecciones de esta clase, de este estudio. La escritura nos dice que después de la división del reino davídico ocurrido luego de la muerte de Salomón, ¿se acuerdan? Se crearon dos naciones totalmente diferentes cuando antes eran una sola nación. Dos sistemas de gobierno, dos sistemas de adoración paralelos. Los del norte, la casa de Efraín o la casa de Israel, como se conoce, y los del sur, llamado también la casa de Yehudá o la casa de Judá, la casa de David. Siendo Jeroboam, rey del norte, introdujo un sistema de adoración gentil, paganizado, que provocó la inmigración de muchos israelitas al sur, buscando, luego de este éxodo, de esta manera fraudulenta, diferente a lo que el Señor había tratado de hacer cuando entregó la Torá, estas personas buscando un apego a la ortodoxia, a la voluntad de Dios, a la fe transmitida por medio de Moshe. Y alrededor del año 725 antes del Mesías, el reino del norte fue eliminado por los asirios y la mayoría fueron esparcidos hacia todos los puntos cardinales del mundo. Los que quedaron fuera fueron mezclados con los asirios, traídos para dicho propósito. Y en su inmensa mayoría, perdieron su identidad israelita
y nunca más regresaron del exilio. Jehudá sobrevivió a la caída del norte y se quedó en la tierra de Israel. De esa manera, representando a toda la nación. Es por eso que cuando usted dice ahora, en este momento histórico en el cual nos encontramos, judío, no se está refiriendo solamente literalmente a al gentilicio de esa tribu, sino que ahora cuando hablamos de judío nos referimos a toda la representación del pueblo de Dios, porque todavía la totalidad del pueblo del Eterno está en dispersión, está disgregada por las naciones del mundo, y es el tiempo profético en el cual el Eterno está tratando de reunirlos nuevamente. Históricamente, conectados a la tribu de Judá y del área conocida geográfica como Judea, a partir de la desaparición de la casa de Joseph, el nombre Yehudí surge como un término geográfico político que eventualmente da nombre al sistema religioso que surge después, a lo que nosotros conocemos y estamos tratando de explicar cómo surge, dígase, el judaísmo. El profesor Lauren O. Richard, un gran erudito, nos dice lo siguiente en cuanto al término Yehudí, el término judío. Cito, el término judío o Yehudí es derivado del nombre Yehudá o Judá, uno de los hijos de Israel. No es sino hasta el tiempo de David que el nombre de esta tribu vino a ser importante al punto de denotar la parte sur de la tierra de Israel. Después de la muerte de Salomón, cuando la tierra fue dividida en dos reinos, la parte del sur vino a ser conocida como Yehudá. Este nombre en la historia posterior del Antiguo Testamento es la fuente del término Yehudí, o sea, judío, que significa literalmente un ciudadano de Yehudá, o sea, un ciudadano de Judá. Incluso después de la cautividad babilónica, el nombre fue conservado y el pueblo hebreo fue conocido como los hombres de Yehudá, o sea, los hombres de Judá. Esto es Yehudim, judíos. Y aunque la desaparición de los israelitas del norte significó la oportunidad para que Yehudá, o sea, Judá, señorease en la tierra de Israel, dicha pérdida afectó seriamente a los israelitas sureños o judíos o Yehudim, a quienes los profetas enviados luego del colapso norteño anunciaron la restauración futura para que la idea de un Israel reunificado nunca fuera extraña a su teología. Fin de la cita. Puedo observarlo aquí, cómo este gran escolar, este gran erudito nos da la idea de que ese término de judío es un término técnico en este momento geográfico político de que significa todo el pueblo de Israel. En este sentido, otro gran pensador llamado Bromley, de apellido Bromley, afirma lo siguiente, lo voy a citar: en tiempos posexílicos, dos términos vinieron a ser usados por el pueblo. Él dice, el término sacro israelita, ¿vio? Y el término político yehudí. Al oír esta cita que acabo de decir, podemos entender y poner en su justa medida que cada vez que nosotros escuchamos judío ahora, tiene que ver con un término político. Y como muy bien lo dice este gran pensador, cuando yo hablo de israelita, estoy hablando de un término sagrado, de un término espiritual, para que usted me entienda. Yehudá, dígase Judá, es simplemente un nombre político para esa tribu. Y por expansión también, por extensión, al reino sureño. Y no tiene significado sagrado, no tiene nada que ver con algo espiritual. Tiene que ver con un término, un concepto político. Con el colapso del reino del norte, como sucedió. Judá es ahora Israel. Judá representa todo Israel. Pero el concepto de un Israel mucho más grande que abraza todas las tribus
ha sido perdido, nunca se ha perdido. De manera que los Yehudim, dígase los judíos, son los israelitas del sur y no necesariamente los del norte, quienes nunca fueron ni conocidos ni referidos como Yehudim. Por tanto, debido al hecho de que solamente los del sur han subsistido como grupo étnico específico, hoy día a todo israelita, se le conoce con el nombre de Yehudí. ¿Vio? Qué interesante esto, saber esto. Quienes han tomado sobre sus hombros la representación de toda la nación hasta que todas las tribus perdidas sean encontradas y el reino sea, o la totalidad del reino de Israel, o sea, todas las tribus, la casa de Jacob con todas las tribus, el ideario del Eterno, hasta que todo Israel no sea restaurado como le fue prometido a los padres. El tercer punto conectado a este concepto de judaísmo que debo poner en la mesa en este preciso momento es que el judaísmo comienza a tomar cuerpo como una religión organizada, como una religión institucionalizada, formal, después de que el término yehudí, o sea, judío, surge como resultado de la desaparición del reino del norte, o sea, dígase Samaria, y la prevalencia de Judá en el sur, que lo ubica, que lo posiciona, que lo coloca como un punto de referencia decisivo relacionado con Yehudá, dígase Judá, y con Judea. Luego de la muerte de los grandes líderes hebreos, dígase Moisés, dígase Aarón, dígase Yehoshua, que es Josué, o Caleb, los grandes líderes del pueblo de Israel, Israel comienza a desarrollarse sin una amalgama religiosa propia. Debe una definición concreta de religión, debido a dos hechos fundamentales. Primero, la ausencia de un centro de adoración catalítico, o sea, propulsor, donde los escritos de Moshe, la Torá, lo que fue entregado como una revelación celestial cuando se dio la Torá, o sea, el Matán Torá, pudieran convertirse en religión oficial, en una religión organizada, como la conocemos después. La pregunta aquí que cabría en este momento sería, ¿cuál fue la religión de Moisés? ¿Cuál fue la religión que propagó o que vivió Josué? ¿Cómo se llama? ¿Cuál fue esa religión que vivió Caleb? ¿Cuál fue la religión que los jueces y también Shemuel o Samuel vivieron? No podríamos decir que el judaísmo formalmente, esto es muy importante, no podríamos llamarle judaísmo. Ahora, la causa por la cual no podemos llamarle judaísmo es porque tal término no haría sentido ante una nación que estaba organizada tribalmente. En ese momento histórico, Israel todavía era una amalgama de tribus. Así comienza Israel como una nación tribal. Se le conoce ese momento como el período patriarcal. Y luego monárquicamente después. Sin que Yehudá todavía tuviese preeminencia, hegemonía, representatividad colectiva. O sea, no podemos hablar formalmente de judaísmo todavía, porque todavía no estaban sentadas las bases de una formalidad de un pueblo. Es interesante notar entonces la frase que dice Jueces 17:6, que en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía. Este concepto o esta frase que está descrita aquí en Jueces describe
que en Israel había una representatividad teocrática, si podemos llamarle de alguna manera a este sistema religioso regido directamente por el Creador, podemos llamarle teocracia representativa. Ese era el sistema religioso completo, perfecto, que estaba en desarrollo en ese momento histórico. En todo caso, de cualquier manera, para expresarlo de alguna forma, podríamos intentar llamarlo, yo propongo, como un israelismo. Podemos llamarle israelismo a este sistema teocrático representativo, este sistema religioso que estaba presente en ese momento histórico. No, todavía no se habían, las bases no estaban sentadas, no había esa atmósfera para llamarle judaísmo, porque todavía formalmente no estaba establecido. Este término israelita o israelismo que le hemos denominado a este tiempo, a este momento, a esta forma representativa de religión, para establecer el principio que la adoración, la obediencia y el servicio a Shem, el servicio al Creador, al Elohim de Israel, sería visto como la esencia religiosa de aquel periodo específico. El segundo hecho que explica la falta de religión organizada, formal, es debido a que la sustancia de la revelación divina no había concluido todavía. Pues además de los escritos de Moisés, que la conocemos como la Torá, ¿no? El Eterno les enviaría subsiguientemente en ese proceso formativo de lo que es la revelación de Dios. Le enviaría profetas para de esa manera poder completar lo que se conoce hoy como el canon sagrado de la Biblia hebrea, que es compuesta por 35 libros, fijados como divinamente inspirados por el concilio de Yané, aproximadamente en el año 90 después del Mesías, y que son en este preciso momento, en el día de hoy, aceptados definitivamente tanto por los judíos, o sea, por los judíos ortodoxos, como por los protestantes y los evangélicos. Debemos recordar que antes de la monarquía, Israel experimentó una especie de teocracia, donde el Eterno mismo intervenía en la vida nacional de manera milagrosa, al igual también que por agentes divinos, al igual que por agentes también humanos, a fin y con el propósito de llevar, de ir llevando al pueblo escogido, al pueblo del convenio, hacia la realización de la mentalidad de los propósitos eternos. Ahora bien, escúchenme muy bien aquí. Con la aparición de los últimos profetas, dígase Hagai, Ageo, Zeharías, Zacarías, Malaquías, se cierra definitivamente la revelación directa y escritural, y se inicia una etapa nueva en la historia de Israel. La que surge, la que se levanta dentro y después también del cautiverio babilónico. Este es un tiempo importantísimo. El exilio babilónico y el tiempo subsiguiente al exilio babilónico es un tiempo neurálgico para el tema en cuestión que estamos tratando, que es el surgimiento, la formación de lo que conocemos hoy como judaísmo. ¿Por qué? Porque aquí comienza, es aquí donde comienza literalmente, es el génesis, de donde comienza a surgir la religión oficial, o sea, el judaísmo dentro del pueblo de Israel, sobre la base de la revelación escritural recibida de parte de Dios. Lo cuarto que quiero poner a su consideración es que el judaísmo tuvo un tiempo de comienzo y un tiempo de afirmación oficial. Lo voy a repetir. El judaísmo tiene, por así decirlo, dos grandes etapas. Primero, su comienzo, el tiempo en el cual comenzó, y luego también tiene un proceso de afirmación oficial.
de afirmación, por así decirlo, de una constitución o de una permanencia ya hegemónica. Tal afirmación es muy importante para poder entender, para poder comprender realmente qué es el judaísmo. Y es aquí donde yo quiero entonces, de manera general, traer un enfoque breve al judaísmo. El judaísmo, mis amados, se estudia teniendo en cuenta dos periodos importantes. Primero, se le conoce a este primer tiempo como el judaísmo del primer templo. Y al segundo gran periodo dentro del surgimiento y del establecimiento del judaísmo se le conoce como el judaísmo del segundo templo. Antes del primer templo, escuche muy bien, que es lo que he descrito hasta este momento, no tenemos en Israel una religión formal organizada como expliqué, sino una teocracia, como dije, representativa, que le hemos denominado israelismo, donde la figura del sacerdote, del juez, del profeta, establecieron un culto al Eterno más o menos importante que hemos decidido llamar israelismo, para poder indicar de alguna manera la forma religiosa de Israel antes del comienzo de la monarquía davídica, quien trajo de una manera formal realmente unidad política. Es lo que nosotros entendemos como un pacto nacional, una unidad nacional a toda la tribu de Israel. David es ese eslabón, ese personaje que pudo traer esa unión corporativa. Ahora, sin embargo, lograda la unidad nacional bajo David, Salomón consolida esa unidad con la construcción del templo, que trajo una identidad religiosa específica dentro de la nación. Es así, pues, que el primer templo trata con la formación teológica que recibe Israel durante los años del reinado del rey Salomón, cuando el Mishkan, el santuario sagrado, movedizo, móvil, fue construido y cuyo periodo formativo se extiende hasta que ese templo fue destruido nada más y nada menos que por los babilonios, casi 400 años después. En cuanto al segundo templo, trata con la formación teológica que reciben los Yehudim, los judíos, mientras estuvieron en la dispersión babilónica y la que se forma a continuación de su regreso. Cuando el segundo templo es edificado en tiempos de Zorobabel, en los tiempos de Nehemías y en los tiempos de Esdras, cuyo proceso formativo se extendió hasta ese segundo templo que luego fue destruido nada más y nada menos que por los romanos en el año 70 después del Mesías. Así pues, entendiendo todo esto, cuando hablamos de judaísmo, cuando hablamos de la religión de nuestro pueblo, del pueblo de Israel, en sentido general, debemos tener en cuenta estos dos periodos, estos dos grandes periodos de desarrollo, de formación, de establecimiento de lo que conocemos como el judaísmo. El primer templo, que se establece desde el año exactamente 586 antes del Mesías, o podríamos decirlo de una manera regresiva, desde el año 960 hasta el año 586 antes del Mesías. Y por segundo, el segundo templo, el judaísmo del segundo templo, que comprende literalmente desde el año 586 hasta el año 70 después del Mesías. Por supuesto, necesitamos entender algo muy importante. Para una comprensión detallada, profunda, de estos dos grandes periodos, necesitamos también hacer una historia y subdividir estos periodos.
que pueden ser establecidos, perdón, que pueden ser restablecidos dentro de aquellos, de estos dos que hemos mencionado, estos dos grandes periodos, para poderlos comprender de una manera más detallada y de una manera mucho mejor. Estos subperiodos nos permitirán ir desde la etapa de formación del judaísmo propiamente dicha hasta el momento, como hemos dicho, de la consolidación, de la amalgamación posterior. En ese sentido, me gustaría comenzar por el día de hoy solamente mencionar una subdivisión de estos periodos. Y luego en las próximas enseñanzas continuaremos desarrollando subsiguientemente cada periodo hasta poder tener un entendimiento acabado de todo lo que es el surgimiento del judaísmo, el tema que nos toca en este día. El primer subperíodo que podemos predeterminar dentro de la formación del judaísmo, le hemos denominado la cuna del judaísmo, que sucede exactamente del año 602 al año 538 antes del Mesías. Tómalo bien en cuenta, le hemos llamado la cuna del judaísmo. Bueno, ¿a qué me refiero cuando yo hablo de la cuna del judaísmo, este subperíodo de estos dos grandes periodos? La cautividad babilónica, que inició en el año, que inició los 70 años, ¿se acuerda? Del exilio del Reino del Sur, produjo un impacto muy fuerte, muy sólido en la vida nacional del pueblo de Israel. También produce un impacto en la teología del pueblo de Dios. El pueblo de Israel tuvo que aprender, por así decirlo, a sobrevivir en condiciones adversas, en condiciones muy apremiantes, sin templo, sin sacerdocio y muchas veces sin acceso incluso a la Torá. Esto fue posible debido a tres hechos fundamentales. El primero es el surgimiento necesario en este momento del maestro o del rabino, que sustituyendo la función sacerdotal y levítica, que no tenían ya sacrificios para ofrecer por la falta de templo, va levantándose, va surgiendo espontáneamente entre los sacerdotes y profetas. Los primeros maestros y los primeros rabinos eran sacerdotes y profetas para instruir de esa manera al pueblo del Señor y también para servir por una especie de consolador en los momentos críticos de la diáspora babilónica. El segundo concepto que surge en este tiempo es el surgimiento de lo que conocemos como el Bet Knesset o la sinagoga. Es en este periodo de la cuna del judaísmo donde nace en el exilio babilónico lo que conocemos como la sinagoga, como una sustitución al principio del templo de Jerusalén, como un lugar que sirvió para la unificación al exilio, lo que juntamente con el surgimiento del rabinato, de los maestros en Israel, ayudó a redefinir, ayudó a establecer la fe hebrea en forma cultica, aceptable, unificadora para el pueblo, diferente a como se había establecido en Jerusalén cuando el templo todavía estaba de pie. Esto creó, miren, pónganme atención, esto creó centros de enseñanza con varios maestros especialistas o rabinos interpretando la Torá y aplicándola a las nuevas condiciones de vida del pueblo. Estos técnicos de la gracia, por así decirlo, estos grandes pensadores de la memoria y estabilizadores del pueblo, poco a poco fueron tomando protagonismo, fueron tomando cuerpo teológico propio. Al principio, al comienzo, en esta cuna del judaísmo, como
hemos llamado este periodo, esos maestros, esos rabinos, venían de la tribu sacerdotal y también venían de entre los profetas. Pero luego que el tiempo fue pasando, según estos mismos personajes, entre los profetas y los rabí y los sacerdotes, que fueron los primeros en tomar esta labor emblemática, mientras iban enseñando, mientras iban educando al pueblo, fueron levantándose y fueron surgiendo de entre todas las tribus y de todas las clases sociales estos dispensarios de gracia, estos maestros que preservaron lo que conocemos ahora como la judeidad. El tercer elemento aquí en este periodo, este subperiodo, es el Shabbat. El Shabbat o la conservación del Shabbat jugó un papel importante. La celebración del Shabbat en el hogar de cada familia yehudí logró salvarles, rescatarles a ellos de este exilio tan fuerte, de salvarles, yo diría, de la asimilación babilónica, a que fueron sometidos a un empuje muy fuerte para abortar su cultura, esa cultura que fue revelada, esa cultura que fue depositada en Israel. Por tanto, podemos notar que el tratar o el empuje para tratar de que el pueblo de Israel abortara la cultura la cual había sido introducida por Dios, no permitió que esta asimilación pudiera tomar lugar, fuera fácil y fuera rápida. Sin embargo, cuando estudiamos la historia, Yehudá se mantuvo firme. Sí, escuche bien, el Shabbat produjo que Yehudá se mantuviera firme, se mantuviera ahí, siguiendo los pasos del Señor. Que a pesar de sus pecados, que a pesar de tantas adversidades, no abandonaron las costumbres dadas a los padres, sino que hicieron de aquellas expresiones culturales, especialmente en Shabbat, un profundo lazo de unidad familiar, cultural y eventualmente en el ámbito comunitario que les protegió contra la asimilación. De esta manera, la sobrevivencia de Judá como la formación del judaísmo como sistema religioso organizado formalmente se debe en parte desde una perspectiva humana a tres hechos centrales. Primero, el origen del rabinato que sucede aquí en este periodo, en este subperiodo, en el surgimiento de la sinagoga como el centro teológico de la unidad comunitaria y también la formación, la celebración precisa, constante, hegemónica del Shabbat. Cada semana poder conservar esta costumbre milenial. Mis amados, permítame dejarlo hasta aquí para que usted pueda tener un espacio de asimilar lo que hemos dicho. Esto es muy importante para poder nosotros comprender todo lo que sucedió luego, todo lo que viene después, todo lo que está pasando en el día de hoy. Así que le doy las gracias por su participación. Espero que este tiempo haya servido para edificarlo y ponerlo en una sintonía de cómo el judaísmo, cómo la religión oficial del pueblo de Israel fue formada. Esto es muy importante. Espero que haya servido de gran bendición. Shalom para todos ustedes.